Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Voces de la Tierra. Estamos muy contentos de estar una semana más con todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentra esta semana, Inge? ¿Cómo le ha ido? Hola, Citlali, hola a nuestro público querido. Pues me encuentro muy contento de estar nuevamente en el programa Voces de la Tierra, su programa ambiental de toda la región carbonífera, norte de Coahuila, norte de México. Y el día de hoy, además de estar contento por estar aquí con todos ustedes, fíjate que traemos un tema que probablemente ya habíamos hablado o habíamos tocado anteriormente, que es el Día Mundial de los Humedales. Los humedales son esos terrenos en el planeta en donde está cubierto de agua, parcial o totalmente, temporal o permanentemente, en donde existen actividades productivas, donde existe alta biodiversidad Claro. y son esos ecosistemas más productivos del planeta. Entonces, en algún momento se decidió celebrar la existencia de los humedales y acaba de pasar el Día de los Humedales, el Día Mundial de los Humedales, el 2 de febrero. Y bueno, pues traemos a colación ese importante tema el día de hoy aquí en Voces de la Tierra. Y tengo muy presente este tema hace unos cuantos ayeres, hace un cuanto tiempo en el pasado, Ujú. porque precisamente creo que fue una de las primeras cosas que pude aprender por acá en Voces de la Tierra, por no tenía ni idea. Me llegaron, me abordaron, me dijeron, recuerdo que estaba Flor Ujú. y dijeron, ay, que los humedales y yo estaba así como que, ¿qué son los Sí, humedales? O sea, ¿de qué me están hablando? Esto no lo había estudiado, esto no lo había escuchado. Y resultó que se trataba de, justo como nos lo acaba de definir, los espacios de donde encontramos agua, ya pues como usted dijo, o sea que el río, el ujú. mar, algún lago, laguna, estos espacios donde podemos encontrar el agua. Y fíjese que no fue como que de esas cosas que aprendes y se te va de una. Creo que fue una de las cosas que me ayudó en algún momento en la carrera y que no me esperaba que me fuera a ayudar. Pues qué bueno, ¿no? Qué padre que Voces de la Tierra ha cumplido su misión de informar y de mantener actualizados algunos de los datos y efectivamente el tema de los humedales, yo creo que nos quedamos cortos aquella vez que hablamos de los humedales en general porque efectivamente y además pueden ser esos humedales artificiales o naturales. Me refiero Sí, a las lagunas, por ejemplo, la presa de sí. Venustiano Carranza o Don Martín, es un humedal artificial, porque anteriormente solamente pasaba el río por ahí y pues allá de los años 30, que también ya lo hemos platicado la historia de la presa, cuando se construye la presa, bueno, pues ese es un humedal artificial, entonces también es considerado un humedal dentro de estas categorías y puede ser también humedales de agua dulce, humedales de agua salada o humedales de agua salobre, que es la mezcla de agua dulce y agua salada. Entonces, hay una infinita, o no infinita, hay una gran cantidad de tipos de humedales en el planeta y México forma parte también muy importante de los países que respetan, cuidan y tratan de proteger estos humedales. Ujú. Y entonces por eso nos unimos a esta campaña mundial de la celebración de los humedales, porque como te decía, son estos espacios en donde además hay actividades productivas. No quiere decir que los humedales no se toquen, al contrario, se protegen para poder aprovecharlos. Ya lo hemos dicho también en otros programas, como todas las actividades humanas dependen del agua, o sea, de los humedales, la agricultura, la ganadería, la recreación, la industria, el uso doméstico, en fin, todas nuestras actividades dependen directamente del agua que está en nuestro planeta y esa agua viene precisamente de los humedales. Es, pues algo, son espacios que al final del día son indispensables para nuestra supervivencia, para nuestra existencia y creo que como que si lo escuchamos como tal la palabra humedales, no llegamos a dimensionar Ujú, sí, la magnitud de lo que puede representar, porque igual decíamos, el mar ujú. cuenta como un humedal y pues somos conscientes de la importancia que tiene el agua para nosotros en la vida, para la flora, para la fauna. Creo que pues tenemos más claro todas las personas que escuchan el programa y que nos ven que es un recurso indispensable. Entonces, estos espacios
Pues sí, creo que enfrentan muchos retos y somos conocedores de que hay bastantes peligros, hay mucha explotación también a este tipo de espacios y una de las cosas que deberíamos como empezar a plantearnos es cómo podemos cuidarlos. Pero vamos por Ujú. partes, Sergio. Vamos, ok. Vámonos por partes. Dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Y efectivamente, el tema de los humedales, ahorita lo tocaste unos puntos muy cruciales, ¿no? Eh, Están en todas partes, dependen muchas actividades de ellos, tienen muchos problemas también los humedales. De hecho, a nivel mundial, el ecosistema de humedales es de los que están más en riesgo, precisamente por la sobreexplotación, la contaminación, que son algunas de las principales Claro, amenazas a ese tipo de ecosistemas y por ende muchas de las actividades que dependen directamente de los humedales como la pesca, hasta la propia transporte en algunos ríos que son utilizados para transporte, se pone en riesgo ese tipo de actividad. Entonces, yo creo que es de lo primero que debemos partir. Si los humedales tienen en general muchas amenazas, pues hay que ver cómo mitigarlas, cómo disminuir esas amenazas para poder seguir contando con ese tipo de ecosistemas. Y fíjate que estas amenazas han sido históricas, ¿no? Prácticamente desde que el humano tocó la faz de la Tierra, está generando impactos. Entonces, y muchos de esos impactos los genera hacia los humedales. Eh, en la revolución industrial también hubo una sobreexplotación de los recursos, incluidos los humedales, y una contaminación excesiva de estos a nivel mundial. Actualmente, pues en la era ya industrial también existe una sobreexplotación de ellos, contaminación, deforestación, y con ello viene una pérdida de biodiversidad, porque al escasear el humedal, al escasear, al disminuir el volumen disponible de agua, disminuye también el ecosistema. Y al disminuir el ecosistema, pues plantas, animales, en general, se ven afectados. Entonces no es nada más que de repente no haya agua o disminuye el nivel del río, sino disminuye el hábitat para las especies. Y al faltar alguna especie, pues se rompe esta cadena alimenticia que hemos hablado anteriormente y se ven afectadas otras especies que no están a lo mejor directamente viviendo en el humedal, pero sí dependen de las especies que están ahí en el humedal. Por ejemplo, las garzas ujú, que dependen de la pesca y de las sardinitas. Imagínate cuando disminuye el humedal o se pierde totalmente el humedal temporalmente, pues ya no van a tener que comer ahí. claro. Se tienen que trasladar a lugares en donde encuentran alimento disponible y eso los pone en una situación vulnerable a lo mejor a depredadores que no los tenían acá en donde estaban desarrollándose. Entonces, desencadena una serie de problemas adversos a otras especies y a la especie humana también. Entonces, en función de eso, de saber que existen problemas hacia los humedales, pues se decidió hacer algo. Y tu pregunta es muy válida. ¿Qué podemos hacer los habitantes de la región carbonífera para proteger nuestros humedales? Y yo creo que ya lo hemos también abordado en algún momento, que es el cuidado excesivo del agua. Nosotros probablemente que estamos en una región desértica, valoramos un poquito más el agua a las personas que probablemente viven en lugares en donde la precipitación es mucho mayor que aquí donde estamos. Sí, Porque aquí nos damos cuenta de esa escasez. En las ciudades, en los pueblos, en los ejidos, nos damos cuenta que el agua es escasa y hay que cuidarla. Entonces, eh, quienes vivimos en estas regiones, pues generalmente tomamos consideraciones especiales para el cuidado del agua, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues a lo mejor regar las plantas en la noche, eso de lavar el vehículo con la a manguera. manguerazos, como dicen, pues es algo que no hacemos aquí o generalmente no hacemos, ¿no? Sí. De hecho, algunas autoridades hasta sancionan o multan el hecho de tirar el agua, precisamente por la escasez de ese recurso. Sí, y no solamente las autoridades, yo creo que ahorita ya es cosa que en el municipio, al menos puedo hablar por aquí, por Musquis, a lo que vivo mi entorno, se ve y se sabe que las personas ya tienen muy mal visto a quien está con la manguera o con el chorro de agua. O sea, de manera colectiva, Ujú. todos tenemos esta situación de que "Ey, ciérrale a la llave, o sea, hay poquita agua, no la desperdicies", y creo que eso nos ha afectado a todos. O sea, no es tema
de nada más un barrio o un sector pequeño, no, no, no. Lo he visto por todos lados, en todo el municipio, he visto pues este efecto en las personas. Abre uno la llave y nota esa tensión en grandes y en chicos de que, oye, ya fue mucho tiempo, o sea, ciérrale. Sí, Y lavarte las manos, agua, y luego cierra, y luego jabón, y luego agua, y luego cierra. En cada cosa, o sea, sí he notado mucho ese cambio y ese interés por conservar o por cuidar el agua, al menos de esa manera. Pero también me he topado con otra cara de la moneda o con otra parte, que es una de las inquietudes que me gustaría compartirle, Inge, que me he encontrado. Hay quienes se sienten cómodos desperdiciando pensando que hay alguien haciendo algo peor. sí, es correcto. Hay una comodidad como ok, yo voy a desperdiciar 20 litros de agua porque pues igual está tal o tal y tal empresa que se la va a acabar como quiera. O sea, ¿y Ujú. yo qué? Pues sí, mis 20 litritos de agua que van a hacer contra tanta agua que va a ocupar. Pero yo lo veo de una manera diferente. Yo creo que ninguna de las dos partes está en lo correcto. Claro. Hay que ver por qué se está ocupando esa agua. A lo mejor se ocupa todas esas cantidades para algo que nosotros necesitamos para vivir, pero si no es así, también como comunidad, como una sociedad, sí que podemos hacer algo al respecto. O sea, si la mayoría se lo propone, si todos deciden y están de acuerdo, pues claro que se puede hacer algo al respecto con ese tema también. Y es Definitivamente. algo que he observado en otros lados, pero como que aquí, no criticando a mi pueblo, por supuesto que no, pero ha sido algo muy curioso porque siento que al norte del país como que somos más de nada más señalar el Ujú. problema, Sí, esperar que alguien lo esperar solucione. que alguien lo arregle. Y he visto cómo en el sur la gente se pelea, va, hace, y en grupo, como que hay mucha unidad. Ujú. Sí, Hay mucho sentido de comunidad, de que, oye, vamos y vamos a solucionarlo. Y no sé si es porque llega un punto en el que por allá ya es insostenible que hay que accionar, o si es porque necesariamente la gente tiene más conciencia de las cosas. no sé, no te sabría responder esa pregunta. Lo que sí es que es una responsabilidad compartida el tema del agua. Y sí, desafortunadamente existen opiniones o personas que se escudan el hecho de desperdiciar el agua porque alguien tira más que ellos o alguien desperdicia más que ellos. Y esa pues no nos va a llevar a nada bueno. Ujú. Porque como sociedad, en realidad, pues el que tire alguien más agua que yo o yo tire más que ellos, nos afecta a todos. Sí, Es el mismo recurso, ya lo hemos dicho antes también, es como en un mismo vaso con agua, meterle más popotes y es la misma agua, sea la industria, sea la ganadería o la agricultura, es la misma agua para todos. Entonces, no se vale excusarse, esconderse tras las grandes empresas que usan más agua, ¿no? Yo creo que cada quien debemos ser responsables de nuestros actos y en la medida de que consumimos agua, hacer estas adecuaciones o estas nuevas maneras de cuidar los recursos naturales a nivel casa, a nivel escuela, a nivel trabajo. Todos podemos hacer algo bueno por el recurso, independientemente si se desperdicia o no en algún otro sector. Y es que esto va más allá de que se pierda un paisaje bonito como el río o de que el hábitat disminuya, como lo acabamos de decir, porque está en riesgo la supervivencia humana, claro. está en riesgo la producción alimenticia a nivel mundial. Entonces, hay unos datos alarmantes que no es la finalidad del programa. No, Este programa es propositivo, ya lo hemos dicho. no venimos a asustar Claro, sin nomás así, ah. exactamente, pero sí, si ponemos en datos de que a nivel mundial más de 8 millones de muertes anuales están relacionadas con la escasez de recursos naturales, eso ya nos debe preocupar Sí, por supuesto. bastante. Y es que, por ejemplo, para quienes no se les
dificulte entender la situación o la gravedad del asunto, pudiéramos imaginarlo muy sencillo. O sea, imaginemos que las personas que estamos aquí en el set, este set es todo lo que hay de mundo, Ujú. esta es nuestra casa, y tenemos un garrafón con agua. Y ese es todo el agua que existe. Ajá. Entonces, los que estamos aquí consumimos de ese garrafón con agua, no hay en otro lado, ya no existe, es lo único que hay. Y uno de los que estamos aquí dice, déjame le echo basura. Ujú. Pero al final termino bebiendo de esa agua y necesito de esa agua. O Exactamente. digo, el Inge está tirando más agua que yo, déjame tiro Déjame más tiro agua más. que él. Ajá. Pero es el agua que tenemos. No hay de otra. No hay otra, no hay en otro lado. Y pues al final suena muy incongruente, pero es lo que hacemos Ujú. a gran escala. Y pensamos que es un recurso ilimitado que lo vamos a encontrar en algún otro lado, o que el día que nos haga falta ya no vamos a estar y que ya no va a ser problema nuestro. Que al final de cuentas siento que es algo pues un tanto egoísta tener esa mentalidad, que no creo que no estemos. Ujú. Francamente, así como van las cosas, no creo que no estemos si un día llega a faltarnos. Sí, lo estamos viviendo y probablemente nuestros abuelos nunca pensaron en los efectos del cambio climático y lo estamos viviendo ya ahorita. Ujú. Así nosotros a lo mejor vamos a pensar, bueno, nosotros ya cuando no estemos aquí, ya que Problema de alguien más. que sea de los nietos allá los problemas, y no, ya los estamos viviendo. Ujú. ¿Quién no vive la escasez de agua en la ciudad ahorita? Pues, mucha gente lo vivimos, el tandeo y eso que no ocurría antes, ocurre ahora. Pero entonces, como dijimos que este programa es propositivo, Ujú. pues vamos a mencionar las cosas positivas que hay. Y una de ellas es justamente lo que sucedió en 1971, cuando se juntaron los países y dijeron, necesitamos hacer, fíjate, a principios de los 70, muchos países dijeron, tenemos que hacer algo con los humedales a nivel Ok. mundial. Y entonces en la ciudad de Ramsar, Irán, ahí se decidió formar esta convención, Ramsar, la cual está enfocada a la conservación y uso racional de los humedales. Y en un principio estaban pensados más que nada como hábitat para las aves acuáticas. No era tanto pensar en la producción de alimentos o en las actividades económicas. No, no, no. Era porque los humedales son muy importantes para las aves acuáticas. Ya con el paso del tiempo, pues esta convención Ramsar fue adquiriendo otros matices hacia el uso racional, hacia el cuidado efectivo de los humedales, la restauración, evitar los impactos, el fomentar la cooperación internacional. Entonces ya tiene otros componentes esta unión de los países a través de la Convención Ramsar. Ujú. Y México le entró a esa Convención Ramsar y México forma parte muy importante de los países que decidieron proteger los humedales. Entonces ya estamos, pues no puedo decir a la vanguardia, sino ya estamos en el tren de la conservación de los humedales a nivel mundial. Es que creo que pues sí es bueno hacer mención de esos pequeños como puntos o grandes puntos al final de cuentas que pues nos hacen partícipes de alguna causa en favor del medio ambiente. Sí. Y creo que hay, así como nosotros podemos o somos capaces de aprender, investigar y conocer sobre infinidad de temas, creo que en el área de la conservación perfectamente también podemos educarnos mucho y aprender y compartir con nuestro entorno, porque pues lo que pueda hacer uno solo puede hacer muchas cosas, pero Ujú. en grupo podemos hacer hasta las que no nos imaginamos que seríamos capaces. Así que pues tener un poquito más de este sentido de comunidad, el entendernos un poquito más con los que nos rodean y buscar juntos algo que hacer en favor del medio Ujú. ambiente, en favor de los humedales, porque somos conscientes de la importancia del agua. Sí, sí, totalmente. Y pensar globalmente y actuar localmente. También ya lo hemos dicho anteriormente. Y cómo si pensamos globalmente y vemos estos problemas mundiales, podemos sugerir o actuar a nivel local
Y ya lo están haciendo 170 países del Claro. planeta, ¿no? De los poco más de los 200 países que tiene nuestro planeta, pues 170 le entraron a esto y al día de hoy son alrededor de 2.300 humedales los que están considerados muy importantes a nivel mundial. Más o menos del 13 al 18% de los humedales del mundo Sí. están considerados por esta convención Ramsar. Como te digo, a principios de los 70, por ahí del 75 empezó a trabajarse y Coahuila no está exento de eso también. Coahuila, desde la creación del humedal, de la designación del humedal de Cuatro Ciénegas como un Sí. humedal de importancia mundial, le entró a esto de la conservación de los humedales. Luego, para 2008, en febrero del 2008, se designa el humedal Río Sabinas como uno de los humedales importantes a nivel mundial y está Wow. reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, no es cualquier río, no es cualquier presa, sino es un humedal completo, es un sistema completo que incluye las sierras, los ríos, la presa, que de hecho el humedal Ramsar Río Sabinas, que es el Sí. número 1769, búsquelo por ahí en internet, lo va a encontrar así como humedal Ramsar Río Sabinas. Van a poder ver cómo es el humedal de mayor extensión, de mayor superficie en México dentro del continente, porque ya lo decíamos al principio del programa, hay humedales en el mar, como los arrecifes, Ujú. las islas, o bueno, las zonas aledañas a las islas, los manglares, los estuarios, pero dentro del continente existen otros humedales, como Río Sabinas, como La Presa, Don Martín y muchos otros, pero el de mayor extensión en México es el río Sabinas. Tiene más de 600,000 hectáreas que incluyen los ríos Sabinas, Álamos, La Presa, cacho del río Salado. Entonces es un área muy, muy grande que abarca pues prácticamente toda la región carbonífera y un poquito más allá. Es, a ese nivel de importancia está nuestro querido, amado y hermoso río Sabinas. Pues al final creo que es algo de lo que nos debemos de sentir muy contentos, Sí, de que es un espacio muy importante, ya no solamente de manera local, sino global, y que se le esté dando pues ese reconocimiento y esa importancia es algo que debiéramos de valorar y también de cuidar mucho. sí, totalmente, porque es un compromiso el que en algún momento México entrara a esta convención para la protección de los humedales es también un compromiso, porque hay que invertirle recursos, hay que invertirle tecnología, hay que, hay que poner personal a trabajar ahí también y ser creativos. O sea, México tiene 142 humedales considerados importantes a nivel mundial y Coahuila tiene el privilegio de tener dos de esos 142 humedales que tiene Ujú. México, que ya los mencionaba, que es Cuatro Ciénegas. Ya hemos hablado, hasta ha venido personal de Cuatro Sí, Ciénegas claro. a Nos falta platicarnos. ir próximamente. Ya lo tenemos en agenda, pero algo ahí ha faltado. Pero pronto les vamos a mostrar Cuatro Ciénegas de a primera vista y bueno, el otro que es Río Sabinas, que ese lo tenemos aquí, o sea, vaya de aquí de Musquis aquí al Parque Don Chon y ese es el Río Sabinas. Algunos le llaman Río San Juan, algunos, llámenle como quieran, es el Otros mismo dicen río. río de El Musquis. río de Musquis está bien, no hay problema, no se enoja el río si le cambian el nombre, nada más sabiendo que es el mismo afluente que va a dar a la presa Don Martín. Y de ese río estamos hablando, de ese río que para ser designado este humedal como de importancia mundial, se tienen 9 criterios o nueve razones para designar estos humedales. Y resulta que el río Sabinas, de esos 9, Sí. son 6, sí, son 6 de esos 9 criterios, cumplió el río Sabinas para ser designado humedal de importancia mundial. O sea, por ser hábitat muy importante para especies endémicas, por existir hábitat para aves acuáticas migratorias, por ser una fuente de abastecimiento de agua a actividades productivas, por sobre todo eso de las especies de peces dulceacuícolas muy importantes que están aquí. Entonces cumplió con varios de esos criterios y por eso es. No es nada más de que es un río bonito y vamos a designarlo humedal Claro. Ramsar. No, se tienen que cumplir esos criterios y tiene que haber
alguna dependencia o alguna universidad que respalde eso. No es nada más que lo diga yo porque me gusta mucho el río, sino se tiene que respaldar con información científica y estos datos o estas razones por las cuales se designan estos humedales. Y bueno, aquí lo tenemos a la vuelta de la esquina, literalmente, que es el río Sabinas. Otras de las cosas que yo creo que vale destacar de este humedal del río Sabinas es que abarca parte de los municipios de Musquis, San Juan de Sabinas, Sabinas, Juárez, Progreso, Villa Unión y Zaragoza. Fíjate, hasta allá llega ¡Wow! el humedal río Sabinas, el humedal Ramsar No, río pues sí está Sabinas. grande. Por eso te digo, son 600,000 hectáreas. Si a eso le agregamos el 1,500,000 de hectáreas del área natural protegida, pues ya estamos hablando de más de 2 millones de hectáreas de protección. Claro que usted que nos está viendo y escuchando puede decir, oigan, pero si hay unos basureros acá, si hay unas descargas de agua, claro que las hay, pero justamente para contrarrestar esos problemas ambientales es por lo cual se designan estas áreas de importancia mundial o estas áreas naturales protegidas para contrarrestar esas cosas malas. No todo está malo. Si fuera así, yo no trabajaría aquí. Entonces, estamos convencidos de que vale la pena cuidar los recursos naturales, Por incluyendo el supuesto. agua, la biodiversidad, los paisajes. Y bueno, pues por eso cada esfuerzo, este programa está dedicado a que usted conozca los recursos que tenemos aquí localmente, los entienda y fomentar el cuidado de ellos. Esa es la razón de ser de Voces de la Tierra. Vamos a entender, a conocer lo que tenemos para poder cuidarlo. Entonces, pues por eso andamos hablando de los humedales el día de hoy. Pues sí, para aprender, para cuidar y pues para que cuando haya personas después de nosotros que ya no estemos, todavía puedan seguir viendo el mismo río. Sí, claro, o en mejores O uno condiciones, mejor. ¿verdad? Porque lo hemos dicho, hay que dejar los lugares que visitamos igual o mejor de como los encontramos. Y también lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, que esto no es nada más para los biólogos, ecólogos y gente que trabaja en el sector medio ambiente, porque las amas de casa, los empresarios, los albañiles, los boleros, todos necesitamos agua limpia, aire puro para poder vivir. Entonces esto es de todos, de niños, de jóvenes, de adultos y de cualquier trabajo en el que estemos. Todos necesitamos cuidar los recursos naturales porque de ellos depende nuestra vida prácticamente. ¿Y hay algunas acciones que desde casa pudieran las personas realizar, Inge, como para empezar a ser partícipe y dentro de casa y fuera de casa? Sí, hay muchísimas acciones en casa, como dices, o fuera, en el trabajo, o en las escuelas. Principalmente, pues es obviamente cuidar o hacer un uso racional del agua. ¿Qué quiere decir esto? Utilizar la que necesitamos. Y eso incluye el bañarse, la limpieza, la preparación de alimentos, o sea, utilizar solamente lo que necesitamos, no usar de más. En este rubro también está el cuidado o la falta, evitar la contaminación y eso lo vemos en los sitios recreativos. Vamos a encontrar basura, vamos a encontrar descargas de aguas no tratadas que van a dar al río, entonces todo eso se puede evitar. No necesitamos que la autoridad nos esté llamando la atención para hacer las cosas bien. Yo no necesito que el policía esté en el semáforo o en la esquina donde esté el alto, marcándome el alto para pararme. Si ya sé que me tengo que detener. Entonces, lo mismo ocurre con el uso de los recursos naturales. No necesitamos que esté la autoridad ahí marcándonos qué debemos y qué no debemos hacer. Yo creo que cualquier persona con raciocinio se da cuenta si está haciendo una sobreexplotación de algún recurso. Entonces, podemos desde la casa hacer un uso eficiente, evitar la contaminación. Y luego de repente hay cosas que muy creativas en el internet, por ejemplo, que ponen unos depósitos ya con agua en los recipientes de los inodoros para disminuir el volumen de agua que se usa en el WC, bañarse en 5 minutos. O sea, son pequeñas acciones que hacen un uso eficiente del agua. Y eso es a nivel doméstico. Pero si nos vamos a nivel industrial, en las maquiladoras, en todas las industrias se requiere agua.
Entonces podemos también, claro, eso va a depender de, técnicamente de que si una industria puede o no disminuir el uso eficiente del agua, ¿no? Va a haber procesos como las plantas lavadoras que necesitan unos grandes volúmenes de agua, sin embargo se pueden reutilizar ese volumen de agua y no estarlo extrayendo permanentemente. Bueno, entonces hay que equilibrar ahí entre lo técnico y las necesidades de la industria, pero también se puede hacer un uso eficiente en la industria, en la ganadería, en la agricultura, hasta los tipos de cultivos están cambiando, o el uso eficiente en los sistemas de riego. En lugar de regar por, como le dicen, agua rodada, que es el agua prácticamente en canal, pues se usan sistemas de riego más eficientes por goteo, dependiendo del tipo de cultivo, pero se tiene que invertir en algo, en tecnología. Ahí entran los ingenieros, ingenieras, Ujú. para mejorar la tecnología en el uso eficiente del agua. Entonces, como verás, prácticamente en todas las disciplinas, en todos los trabajos y en todos los ámbitos, podemos hacer un uso eficiente del agua y un uso responsable del agua. ¿Para qué? Para lo que decimos, para que las futuras generaciones tengan acceso al agua, por lo menos como nosotros lo tuvimos, o mejor, ojalá, y que nuestros nietos tengan un acceso más holgado en el Sí. uso del agua, ¿no? Eso es lo que quisiéramos las actuales generaciones. Ahorita me quiero permitir darle lectura a un comentario de Arnulfo del Río Saucedo, a quien le enviamos muchos saludos, que dice: aquí seguimos viéndolos a poco más de 100 metros del humedal. Saludos. Ah, claro, porque están allá en Sabinas. Sí, mis compañeros, muchas gracias por estar al pendiente y seguramente están ahí con otras ideas. Compártanlas ahí en las plataformas que están disponibles, esos comentarios o esas dudas o esas críticas. Yo les digo, también se vale la crítica constructiva, obviamente, y estamos abiertos a escuchar sus comentarios. Claro que sí. Y recuerde que, pues, usted díganos qué temas también les gustaría que compartiéramos por acá, porque ya se han tomado en cuenta y creo que al final del día los temas que más les llamen la atención, sí nos interesa mucho conocerlos y platicarlos por acá. Sí, muchas gracias y seguramente allá también están los compañeros Francisco, Luis, Diego, Adriana, Daniela, Pablito, mis compañeros que amablemente deben estar por ahí al pendiente. Les mandamos un saludo y también les mandaron saludos, por cierto, ¿quién te dije? Diego de Luna, apicultor y que estuvo aquí en Radio Kikapú, pero en otro tipo de programa. Aquí les mandaron saludos también a Oh, ustedes. pues muchos saludos y muchas gracias por mandarnos saludos. Esperemos que todos estén bien y que disfruten de este programa, porque al final del día se le echan ganas para que todos aprendamos juntos sobre cosas y también para que se abra el debate sobre lo que Sí, sí, pensamos y claro. sobre lo que estamos compartiendo. Fíjate que hace días estábamos precisamente, tuvimos una actividad y ahorita les hablo de otras actividades que hicimos durante la semana pasada y esta semana también. Pero estábamos comentando cómo las ciudades aquí en el norte de México, si te fijas, todas las ciudades o la mayoría de las ciudades, pueblos, ejidos, están cerca o en un lado de algún humedal. Sí, Vemos Musquis, San Juan de Sabinas, bueno, sí, San Juan, Nueva Rosita, Sabinas, Juárez, por lo menos, están a un lado del río. Y eso claro. no es casualidad, o sea, se fundaron aquí porque estaba el río. Si no hubieran estado estos ríos allá en los años que llegaron los primeros pobladores, se hubieran ido a otro lado donde había agua. Entonces, gracias a la presencia de estos ríos, existen nuestras ciudades actuales, existe nuestro modo de vivir actual. Entonces les debemos nuestra historia y nuestra cultura a los humedales. Así de importantes son. Y nos podemos ir a cualquier otra ciudad. O sea, ¿de dónde se fundó la actual Ciudad de México? No, pues en el lago de Tenochtitlán, allá, que el águila se paró en el nopal y devorando una serpiente. Sí. Estaba en un humedal.
¿Dónde está? ¿Cuál otra ciudad quieres? Monterrey estaba en el lado del río Santa Catarina porque era el humedal que estaba ahí. Y nos podemos ir a cualquier ciudad del mundo y se repite la misma historia. Se fundó en un lado de algún humedal importante, que algunos ya desaparecieron. Digo, ¿dónde quedó el lago de Tenochtitlán? Pues ya quedó ahí el lago de Texcoco, así todo pequeñito, pero en algunos lugares pues ya se perdió ese humedal que le dio origen a pues prácticamente a las civilizaciones actuales. Y por acá hay varios comentarios, Inge. Primero que nada, saludos a Cristino Villarreal Wislar, que nos dice, acá estamos en el APFF Cuatro Ciénegas. Muchos saludos y Saludos esperemos al que Inge. estén muy bien y que visitemos pronto. Sí, muchas gracias, También Cristino. tenemos saludos de Dani Morales, dice saludos, aquí estamos todos. Gracias, Dani. Saludos, saludos. Y por acá tenemos un comentario que dice, ¿qué opinan sobre el caso que ocurre en Saltillo? El personal de mantenimiento de la ciudad deportiva informó que zumbaban alrededor de 600 especies que se reportaron como fallecidos por un fenómeno que ocurre cada año con el cambio de temperatura del agua y por tanto de su oxigenación. Sí, no lo dudo. No vi esa nota, pero también lo hemos dicho anteriormente, como algunas especies son más sensibles a esos cambios de temperatura y lo podemos ver o corroborar con las tilapias. Las tilapias Ajá, este tipo de peces no son de este continente y son por ende más sensibles a estos cambios de temperatura. Se dice que con menos de 1 grado de temperatura de cambio en la temperatura del agua, ajá, estas especies mueren. Y localmente, quien le gusta la pesca sabe que las cuchillas, por ejemplo, son especies muy sensibles a estos cambios. Las cuchillas, que son peces que son muy común aquí en el río Sabinas y en el Álamos, pues los vemos flotar sí. los vemos muertos prácticamente cuando hay estos cambios, no solo en la temperatura, sino en la turbidez y oxígeno del agua. Entonces, no dudo que allá en Saltillo, el ejemplo que se menciona por ahí, que son aguas tratadas para empezar, hasta donde sé, las de la ciudad deportiva por ahí son aguas tratadas y pues seguramente sufren cambios en su temperatura, en la química del agua. ¿Y quiénes son los que sufren? Pues los que viven ahí, que generalmente son los peces. Pero también las plantas y microorganismos también sufren esos cambios y vienen esas mortandades masivas, ¿no? Que lo hemos visto también aquí en la región. Entonces, pues eso es lo que pensamos. Sí. Y eso que el agua es un Ujú, amortiguador muy importante en los ecosistemas de temperatura. La presencia de agua, cuando está haciendo mucho frío acá afuera, tú sí. te metes al agua y claro que se va a sentir frío, pero está menos fría que la temperatura de acá afuera. Entonces es un amortiguador en la temperatura. Yo creo que han visto seguramente algunas imágenes de unos primates que está nevado acá afuera y los changuitos están ahí en el agua porque el agua está calientita. Bueno, está menos fría que la temperatura de afuera. Entonces es por eso que les digo que es un excelente amortiguador de la temperatura, el agua. Este, pues sí, hay mucho. Pero hay muchos buenos ejemplos también ahorita que mencionan de Sí, Saltillo, claro. como en el área protegida de Zapalinamé, que es una reserva estatal. Les mandamos un saludo muy grande a nuestros compañeros guardaparques de allá. Ellos tardaron años en convencer a las personas, a los habitantes de Saltillo, de que el agua que viene y que sale hacia las casas, prácticamente el uso doméstico en Saltillo, viene de las montañas, así como aquí. Y Ujú, de las montañas que rodean Saltillo está la Sierra de Zapalinamé. Entonces, a través del sistema municipal de agua potable, se da un donativo para proteger la montaña. Y ese quienes viven o están relacionados allá con Saltillo lo ven en su recibo del agua. Tú donas de manera voluntaria lo que quieras y ese dinero se junta para proteger o para hacer programas de conservación en la montaña y asegurar el agua para el Valle de Saltillo. Alguien nos ha dicho, deberían hacer lo mismo acá en Musquis y en Sabinas y en San Juan. Pues sí, probablemente, pero todavía nos falta vincular la información o que la gente sepa que el agua que sale en la llave de nuestra casa es porque se captó en la parte alta de la cuenca, en la Sierra Santa Rosa, en la Serranía del Burro. ajá. Y ese hecho
de que la gente sepa de dónde viene el agua, probablemente en un futuro hasta aporte a la conservación aquí a nivel local. Ya Saltillo ya lo lograron hacer y gracias a eso se protege una muy buena parte de la montaña, de la Sierra de Zapalinamé. En un futuro a lo mejor aquí vamos a tener algo similar. Esperemos que sí, Inge, esperemos que también nosotros podamos ir avanzando en estos temas y que podamos ir descubriendo formas nuevas de mejorar el lugar en el que vivimos. Por acá Así es. tenemos un comentario de Alejandro Musquiz Gutiérrez que dice: sitio Ramsar número 1769, humedal de importancia internacional. Y por acá nos menciona que, pues, a ver cuándo a la política pues le interesa protegerlo. Dice: la ciudad de Sabinas fue pionera en la realización de las cabalgatas. La gente de Ujú. Santo Domingo viajó a instalarse a Sabinas Sí. porque ahí estaba el río. Ojalá y valoren el río Sabinas y los cabalgantes conozcan la historia. Saludos a Radio Kikapu y al ingeniero Pepe Dávila Paulino. Ay, pues muchas gracias, profe Alejandro. Y efectivamente, pues, está corroborando la información que acabamos de decir, ¿no? La vinculación de la historia con los recursos naturales y con el río Sabinas es muy importante. Y está ligado con la política también. Claro, O sea, no podemos desligarnos de que nuestras autoridades municipales, estatales y federales, pues se tiene que cumplir con un mandato y demás. Pues yo creo que se puede vincular muy bien la que las decisiones políticas con la conservación de los recursos claro. naturales. O sea, independientemente del color del partido y de todo eso, yo creo que todos buscamos lo mismo, ¿no? Buscar vivir bien, Sí, vivir mejor. Se oye así hasta medio de partido político a lo mejor, pero no se trata de eso, sino tener los satisfactores necesarios para vivir nosotros y nuestras futuras generaciones. Si es que se está haciendo las cosas bien, pues eso es lo que buscamos todos. claro, y que tengamos la oportunidad de vivir y de no estar tratando de sobrevivir. Sí, Definitivo. sí, 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 claro. ¿Y qué más? Bueno, hablábamos de Ramsar, de Cuatro Ciénegas. Qué bueno que se conectaron allá los colegas de Cuatro Ciénegas, el Inge Cristino, que ya también estuvo en Voces de la Tierra. Que nos inviten a Cuatro Que Ciénegas. pues fíjate que desde aquella vez nos Sí, invitaron, ya ¿eh? sé. Más bien no hemos cumplido Y yo de nosotros que, en que ir. nos inviten y ellos de que los hemos invitado 100,000 veces y ustedes son los que no Sí, vienen. sí, sí, Ya sí. tenemos que ir. Sí, Cuatro Ciénegas es otro ejemplo de cómo una ciudad importante, cabecera municipal, está en un lado del humedal, que es Cuatro Ciénegas, ahí con sus pozas y con las mojarras endémicas, las tortugas de bisagra, los estromatolitos, Ajá. que ya nos vinieron a platicar. Pues es otro ejemplo de cómo la historia está íntimamente vinculada o relacionada con los recursos naturales, ¿no? Y aquí traíamos hasta unas fotos de allá de Cuatro Ciénegas como humedal de importancia mundial. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, traemos acá nuestro acordeón. Y luego no hablamos de otros tipos de humedales, Citlali, las marismas, lagos, ríos, llanuras de inundación, por ejemplo, Ajá. las partes que están a la orilla de la presa, que son partes inundables, también se consideran humedales. Las turberas, que son esos humedales pantanosos donde están cargados de materia orgánica, Ajá. sobre todo en las latitudes altas hacia el norte y al sur del planeta, en donde son resumideros de dióxido de carbono. Son humedales también muy, muy importantes a nivel mundial, las turberas, los pantanos, no se diga, pantanos costeros, las marismas de agua salada, los estuarios, los manglares, donde crecen los árboles de mangle, esos muy, muy bonitos en las costas, que además son las zonas de cuidado o ¿cómo les dicen? Como guarderías para los Ajá. peces, porque muchos de los peces ahí se refugian, sobre todo las alevines, los peces pequeñitos, Sí, ahí se, claro. ahí se protegen de sus depredadores y luego ya salen al mar. Pues son tan importantes que de ellos depende pues la pesca, las pesquerías, ¿no? Las pescas importantes. Quiero a Nivel grandes, masivo. a grandes volúmenes de Sí, pesca, ¿no? claro. Los estuarios, lagunas, los arrecifes de coral, que también están sufriendo los efectos del cambio climático a nivel mundial. Pero bueno, son muy importantes porque también son
Son esos lugares donde se refugian las pequeñas especies en el mar. Caso más concreto, la de ¿Dónde está Nemo? ¿Cómo se llama la película? Buscando a Nemo. Buscando a Nemo. ¿Dónde vivía Nemo? En un arrecife de coral. Sí. Y con él vivían muchas otras especies que ahí se protegían de los depredadores, que además son muy bonitos los corales, los arrecifes de coral, pues son estas barreras naturales contra los depredadores, en donde se refugian muchísimas especies ahí en el mar. Entonces son otros tipos de humedales, de los cuales celebramos hace unos días, el 2 de febrero, el Día Mundial de los Humedales. Pero también decíamos que los humedales artificiales, ¿no? Los estanques, los arrozales, los que pues nomás en películas los he visto, Sí. donde cultivan ahí el arroz, los orientales, pues esos también son humedales, ¿no? Sí, Las sí, salinas, sí, claro. las salinas también son humedales y son otros ejemplos de humedal a nivel mundial. No nada más lo que tenemos aquí, sino hay muchos otros tipos de humedales. Creo que ha sido bastante interesante el ir descubriendo de poquito a poquito cosas nuevas, Inge. ¿Sí? ¿Te ha gustado el programa? Sí, lo he disfrutado. Bueno. Y mire, por acá Cristino ya nos comentó, cuando gusten acá los esperamos. Ya nos está diciendo de que, oigan, ¿desde cuándo? Desde el año pasado les estamos diciendo y ustedes no vienen. Cristino, mira, pues ya, ¿qué más, mejor invitación que la del director del área protegida de Cuatro Ciénegas nos está haciendo? Entonces ya hay que cumplirle a Cristino Claro y que al personal. sí. Vamos a tener que ir armando ya el viaje para allá. Sí, y hacer un video muy bonito por ella. Así es, así es. Y fíjate que también en Cuatro Ciénegas tienen un programa de radio muy interesante que a lo mejor hasta podíamos vincular Voces de la Tierra con Claro, el pudiéramos programa de hacer radio algo en que conjunto. tienen allá y hacerlo internacional ya. Ajá, pues por supuesto. Ser muy internacional, porque ya somos, pero ser más, aún más internacionales. Y fíjate que algo que no he comentado, dentro de esta celebración del Día de los Humedales, pues mis compañeros que ahí nos están viendo, los compañeros ecoguardas, ya hicieron varias cosas. Hace unos días se hizo una campaña de limpieza que fuimos también ahí algo criticados porque nos decían, ay, nada más la hacen una vez al año y la hacen en un lugar que está limpio. No, esa la vieron ustedes, pero durante todo el año mis compañeros y el servidor vamos a diferentes lugares a hacer campañas de limpieza. Muchas veces son lugares que ni siquiera son recreativos o son turísticos, pero vemos la presencia de desechos de basura y se hacen estas campañas de limpieza y no lo andamos anunciando. Entonces de eso no se entera la gente, pero de los que sí se enteraron, pues ahí medio hubo ahí unos hate que pusieron sus comentarios. Miren, aquí no van a venir a decirle al Inge Pepe que no recogen la basura. Aquí, en este programa, no vienen y le dicen. Y es que hasta en los monitoreos de aves, Sí. he sido testigo de que se recoge basura y se lleva. Cuando se va a otra cosa, cuando no se está yendo como una campaña de limpieza y se va a simplemente hacer el monitoreo de aves, ahí ven basura, órale, vamos a recogerla y qué nos podemos llevar y dejar el lugar mejor. Sí. Entonces, claro que se hace, que no se vea y que no se comparte y no se publique todo, es una cosa muy diferente. Pero algún día vamos a tener un área de comunicación social acá en el área protegida de la Cuenca Don Martín y van a poder enterarse de todas las actividades. Claro. En esta semana que les comento, además de la campaña de limpieza, pues tuvimos la observación de aves, tuvimos un taller también para identificación de aves. Allá Cristian se puso a hacer unas actividades sobre los humedales en Juárez y en el municipio de Juárez y en el ejido Guadalupe Victoria. También anduvo ahí por las escuelas haciendo esta difusión sobre la conservación de los humedales. Y bueno, son algunas de las actividades, infografías que están saliendo ahí por redes sociales. Las infografías son esos materiales de difusión muy creativos que de repente se avienta ahí el Cristian, más bien permanentemente se avienta el Cristian, que le mandamos un saludo, no está ahorita Saludos presente. a Cris, que anda no haciendo anda por acá. cosas muy importantes el día de hoy. Por supuesto. Pero bueno, ese tipo de campañas de información también es parte de lo que estuvimos haciendo en la celebración del 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales. Y por esto acá, son permanentes. Por acá, Inge, le mandan saludos. José Luis Guajardo Aguirre dice mi tocayo. saludos, Inge.
Mi tocayo. Muchas gracias, tocayo, que te Para que mejores vea pronto. que también así como podrá haber personas que se quejen de cosas, hay también personas que están pendientes y que aprecian y disfrutan de todo lo Sí, que se claro. hace. No, se les agradece mucho sus comentarios, sus buenos y sus malos comentarios, porque también de la crítica se aprende y se debe uno, pues que tomar en cuenta todos esos comentarios. Por supuesto. Sí, pues muchas gracias a todos ellos. ¿Hay algo más que quiera compartir, Inge, antes de que terminemos el episodio de Ay, hoy? qué rápido se fue el programa de hoy. Bastante. Pero pues yo creo que en general hablamos de lo que teníamos que hablar. Espero que haya quedado la información clara sobre la importancia de nuestro superhumedal del río ¿Sí? Sabinas y nuestros hermanitos que están allá en Cuatro Ciénegas y los 142 sitios Ramsar que tiene México. Todos ellos son importantes. Hay que hacer un maratón de los humedales de México e ir hablando a lo mejor de cada uno de ellos. Ya hablamos con otras áreas protegidas cuando Sí, claro. fue vía remota también. Y yo creo que vamos a seguir haciendo eso de conectarnos con otros colegas de otros humedales que están haciendo cosas muy interesantes. Y visitamos más humedalillo, de que vamos a todos lados. Así es. No, pues muchas gracias. Estés muy pendiente del próximo programa que ya está preparándose. Y como dice Citlali, sugiéranos si tiene algún tema que quiera que discutamos, que analicemos, que desmembremos aquí. Con mucho gusto lo traemos a Voces de la Tierra, su programa ambiental número 1. Excelente, pues muchísimas gracias a todos por haber estado en el episodio de hoy y nos vemos la próxima semana. No se pierda Voces de la Tierra.